El objetivo de esta presentación es describir las etiologías más frecuentes de la enfermedad cerebrovascular isquémica en adultos jóvenes, las cuales en muchos casos difieren de las encontradas en adultos mayores. En el slide que ustedes pueden ver se describen todas las patologías o enfermedades en los adultos jóvenes que pueden presentarse o durante su evolución desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico. Las alteraciones hematológicas son la próxima. La siguiente, los factores protrombóticos, la hiperhomocistinemia, el síndrome antifosfolipídico, el síndrome de hiperviscosidad y la coagulación intravascular diseminada. Los factores protrombóticos más frecuentes son la deficiencia de antitrombina 3, de proteína S y proteína C, la resistencia a la proteína C activada, que es el factor 5 de Leiden, que es el más frecuente y que se encuentra aproximadamente en el 10% de la población normal, la mayoría en su forma heterocigótica. El déficit de plasminógeno, el aumento de los niveles de lipoproteína A, la hiperfibrinogenemia, el aumento del inhibidor del activador del plasminógeno y el déficit del activador tisular de plasminógeno. Otras alteraciones hematológicas, aparte de los factores protrombóticos, son la hiperhomocistinemia, que es un factor de riesgo importante para el ACV isquémico arterial o venoso, el síndrome antifosfolipídico, anticardiolipina o anticoagulante lúpico, que puede ser primario, en general raro, o secundario, observado en las colagenopatías, neoplasias, fármacos, etc. El síndrome de hiperviscosidad, como se observa en la trombocitemia esencial o luego de la esplenectomía, en ciertas paraproteinemias, particularmente IgM, como se observa en el mieloma múltiple y la crioglobulinemia, y en la policitemia, y la coagulación intravascular diseminada, que puede aparecer, como ustedes saben, en múltiples circunstancias, traumas, sepsis, etc. Las alteraciones de origen cardioembólico, voy a mencionarlas muy brevemente porque el académico Marcelo Elizari va a hablar específicamente de ellas. Las más importantes son las arritmias, ya sea la fibrilación o el aleteo auricular, la endocarditis infecciosa y no infecciosa, el foramen oval permeable y el aneurisma del septum auricular, prolapso de la válvula mitral, las trombosis en las válvulas protésicas y la estenosis mitral reumática, junto con fibrilación auricular, que tiene un riesgo de ACV 15 veces mayor a la población general. La disección arterial es una patología muy interesante, puede presentarse en las carótidas, en las vertebrales o en la basilar. La más frecuente es la que afecta la carótida interna extracraneal, que puede ser unilateral o bilateral y aparecer inclusive junto con disección de las vertebrales. Los factores predisponentes son las tortuosidades arteriales y la displasia fibromuscular. Puede tener incidencia familiar. Puede ser espontánea o más frecuentemente luego de trauma o inclusive también observarse en la migraña. La isquemia es por estenosis u oclusión, por embolia arterioarterial, arterial, y dilatación pseudoaneurismática,
que puede producir embolia o ruptura. La presentación habitual es con dolor en el cuello, en el trayecto de la carótida interna, dolor periocular y supraorbitario y a veces también dolor en la región temporal. Luego de ello, el paciente puede permanecer unos días con dolor y desarrollar luego de unos días la patología cerebral isquémica. La disección de la arteria carótida interna intracraneal en general se presenta en edad más temprana con similares factores subyacentes como la displasia fibromuscular, las arteriopatías diversas y un cuarto de los casos aparece con el esfuerzo físico. La disección de la arteria vertebral extracraneal comprende alrededor de un cuarto de todas las disecciones de los vasos del cuello. Los factores predisponentes son también los traumatismos, la displasia fibromuscular, la migraña y la hipertensión arterial. Puede afectar también la basilar y producir cuadros graves de isquemia o inclusive hemorragia subaracnoidea por ruptura, siendo un cuadro muy grave y frecuentemente mortal. Desde el punto de vista arterial, las imágenes que se pueden observar es la estenosis afilada, la A es la normal, la B la estenosis afilada, la C la estenosis segmentaria, la D la oclusión en cola de rábano o la siguiente la oclusión en silbato. También puede haber oclusión en muñón y las siguientes imágenes: en bolsa, en botón de camisa, digitiforme o en cañón doble. En la arteriografía que se presenta se ve la oclusión a la izquierda, la oclusión de la arteria carótida interna, que en el corte transversal se observa claramente. Esta oclusión produjo en el paciente siguiente un infarto en el territorio insular. Cuando hay disección de la arteria vertebral, puede haber infarto en el territorio cerebeloso, como se observa en este paciente. La displasia fibromuscular es más frecuente en la carótida interna, en el tercio distal intracraneal. Se observa sobre todo en mujeres en la cuarta década, puede ser familiar y se asocia a neurismas intracerebrales. Les muestro en las dos imágenes de la izquierda un infarto en territorio silviano y en la imagen de la derecha la característica arteriográfica típica en Rosario. La vasculitis. Las vasculitis pueden ser de etiologías múltiples. Existe la vasculitis o angeitis primaria del sistema nervioso central, la cual es rara, puede aparecer a cualquier edad, pero preferentemente en la edad media. Se caracteriza por inflamación, con infiltración de células gigantes multinucleadas y necrosis de la pared vascular, que afectan preferentemente los vasos de pequeño diámetro, alrededor de 200 micrones, pero puede afectar cualquier vaso. La etiología se desconoce en realidad, puede haber un mecanismo inmunomediado desencadenado por una infección viral, mayormente
por varicela zoster, aunque también pueden estar involucrados muchos otros virus, como el de la hepatitis B, el HIV, etc. El cuadro se caracteriza por déficit, por cefalea, sigo con esta, por cefalea y déficit neurológico multifocal de aparición gradual a lo largo de los meses. Ocasionalmente puede presentarse con un accidente cerebrovascular isquémico. En la resonancia magnética, como veremos luego, se observan imágenes, infartos pequeños, generalmente periventriculares, y en la angiografía, estrechamiento arterial segmentario con oclusión vascular. El diagnóstico se realiza por biopsia de leptomeninges y parenquimatosa, y el tratamiento consiste esencialmente en corticosteroides y ciclofosfamida durante varios meses o un año. La vasculitis asociada a enfermedades del tejido conectivo se observa en el lupus eritematoso sistémico, en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en el síndrome de Sjögren preferentemente. Las vasculitis necrotizantes sistémicas pueden aparecer en la poliarteritis nudosa o la granulomatosis alérgica. La vasculitis por sensibilidad o alérgica o autoinmune puede observarse en la enfermedad del suero, en la crioglobulinemia inducida por drogas o asociada a neoplasias linfoproliferativas, tales como el mieloma múltiple y la leucemia mieloide crónica. La arteritis a células gigantes clásica se ve en personas mayores, de forma tal que yo no la voy a describir, y en personas más jóvenes se observa la enfermedad de Takayasu, o la enfermedad sin pulso, que también es una arteritis a células gigantes. Las vasculitis asociadas a enfermedades granulomatosas se observan en la granulomatosis de Wegener o en la sarcoidosis. Como mencioné, las vasculitis asociadas a infección pueden ser desencadenadas por múltiples infecciones virales, bacteriales, micóticas, por espiroquetas, rickettsias, etc. La vasculitis asociada a drogas de abuso se observa con las anfetaminas, cocaína y heroína preferentemente. Y las vasculitis inducidas por fármacos, los fármacos más frecuentes involucrados son la fenilpropanolamina, usada en medicamentos para adelgazar, lefedrina, pseudoefedrina, fenilefrina, que aparecen y se usan en las gotas nasales, y cuando se abusa de gotas nasales puede aparecer una vasculitis. También con la asparaginasa y un antiinflamatorio reciente, el Referoxib, que puede inducir ACV isquémicos. También con contraceptivos en los cuales que tengan estrógenos, sobre todo si el paciente además tiene migraña. Y dentro de las misceláneas, el síndrome de Behçet o el síndrome de Sneddon, etc. En esta diapositiva se observa a la izquierda un infarto cortical por vasculitis primaria del sistema nervioso central e infartos periventriculares pequeños. Exacto. En la angiografía se observa adelgazamiento y estrechez de las arterias intracerebrales de mediano calibre preferentemente. La anemia de células falciformes
En el 25% de los casos puede tener durante su evolución o inclusive presentarse con un accidente cerebrovascular isquémico, particularmente en las primeras 2 décadas de la vida. Puede también presentar convulsiones, trastornos de conciencia, etc. Y se observa hiperplasia de la íntima y estenosis. La enfermedad de Moya-Moya, también llamada nube de humo, puede aparecer en los primeros años de la vida o también durante la tercera década. Se caracteriza por estrechamiento y oclusión de las arterias de la base del cráneo, lo cuales producen la imagen característica de nube de humo. También puede afectar pequeñas arterias en el espacio subaracnoideo y en el parénquima encefálico. Se presenta con cefalea, ACV isquémico, convulsiones o trastornos de conciencia. La arteriopatía inducida por radioterapia siempre hay que tenerla en cuenta. Puede aparecer meses o años luego de radioterapia en el cuello realizada por cualquier patología neoplásica. Hay que tenerlo en cuenta. Produce oclusión y estenosis, particularmente de la carótida interna. Las causas inusuales de embolia cerebral son varias. La embolia paradojal, a través del foramen oval permeable, o una malformación arteriovenosa pulmonar, ocurre, como sabemos, cuando émbolos originados en la circulación venosa alcanzan la circulación sistémica a través de una comunicación arteriovenosa anormal. La embolia gaseosa en general es de origen iatrogénico. Se observa cuando se realizan craniotomías con el paciente sentado, en las cesáreas, en las cirugías de cadera o en la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. También en los traumatismos penetrantes, sobre todo de tórax, o en la enfermedad por descompresión, como se observa en los buzos. La embolia arterioarterial puede originarse en aneurismas cerebrales, la embolia grasa en fracturas de huesos largos o intervenciones ortopédicas, inclusive en la pancreatitis, la embolia por material extraño en coils a partir de coils de platino o de cianoacrilato por ruptura de microcatéteres o drogas ilícitas, sobre todo los pacientes que se inyectan heroína con agujas o jeringas contaminadas pueden tener embolias de material extraño. Y la embolia neoplásica, que es rara, en las metástasis por cardíacas o en los coriocarcinomas cuando invaden la pared arterial o a partir de endocarditis no bacterianas. En las neoplasias también pueden ocurrir accidentes cerebrovascular isquémicos secundarios a púrpura trombótica trombocitopénica, vasculitis, como mencionamos, o síndrome antifosfolipídico. En la tomografía de la izquierda se ven pequeñas embolias gaseosas en un paciente operado de una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. El CADASIL, no lo voy a describir, es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía
que presenta con mucha frecuencia, como su mismo nombre lo indica, infartos isquémicos. La migraña es interesante porque la migraña puede tener ACV isquémicos como consecuencia ya sea de vasoconstricción, disección arterial o aumento de la agregabilidad plaquetaria, sobre todo en las mujeres que además toman anticonceptivos con estrógenos. En esta diapositiva se observan un infarto en un paciente con migraña, un infarto en el territorio posterior o un pequeño infarto subcortical. Las vasculopatías asociadas a anormalidades del tejido elástico, como la enfermedad de Ehlers-Danlos, son absolutamente raras. La vasculopatía, como mencioné, inducida por fármacos, son relativamente frecuentes y, vuelvo a repetir, se observan con la ingestión de fenilpropanolamina en las medicaciones para adelgazar o en las gotas nasales, la efedrina, pseudoefedrina, también con la asparaginasa o el roferosib, que es uno de los antiinflamatorios nuevos inhibidores de la ciclooxigenasa. Por último, en esta diapositiva les muestro un pequeño infarto cortical y pequeños infartos subcorticales en un paciente con una vasculopatía inducida por gotas nasales. Por último, también puede verse vasculitis en ciertas enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn por hipercoagulabilidad o la colitis ulcerosa por vasculitis. Y en el embarazo, también durante el segundo o el tercer trimestre, particularmente en la eclampsia, el 47% de las pacientes con eclampsia pueden tener ACV isquémicos, pero también en el embarazo puede encontrarse disección arterial, angiopatía posparto o deficiencia de proteína S. La angiopatía posparto es una angiopatía cuya etiopatogenia no se conoce adecuadamente. Es decir, como conclusión, la etiología de la enfermedad cerebrovascular isquémica en adultos jóvenes difiere frecuentemente la de los adultos mayores y debe ser cuidadosamente investigada debido a que puede requerir tratamiento específico. Muchas gracias.